Pues nos encontramos acá con el honor de don Ricardo Jiménez, quien es nuestro artista homenajeado de esta edición. Muchísimas gracias, don Ricardo, por aceptar. Muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta y aceptar mi obra para este nuevo café. Muchísimos años, don Ricardo tiene una trayectoria impresionante, don Ricardo. Usted nos habla un poquito de su trayectoria, bueno, y en cómo ha aterrizado la parte del café dentro de tu imagen y obra. La imagen del café se da porque yo a los 8 años de edad me traslado de Lindavista de Tibás a Llorente de Tibás, y precisamente a una antigua casa de hacienda cafetalera, la casa de don José Víquez aquí en Llorente de Tibás, que era una finca de café, y me voy criando entre cafetales. Pues, cuando yo llego a esa casa, que es a la edad de 8 años, inicio mi recorrido en la cultura a los 8 años de edad en la casa del artista que vivía en la Olga Espinaza en aquel tiempo, y en el anexo del Teatro Nacional. Ahí estaba la Orquesta Sinfónica Nacional en el primer piso, estaba la Orquesta Sinfónica Nacional y el Ballet de Olga Franco en 1963 inicio yo. Y en los corredores volados que estaban en el segundo piso estaba la casa del artista. Ya desde chiquillo me voy involucrando en el paisaje rural costarricense, no solo de Tibás, sino de Salcedo, Cartago, Paraíso. Ya por los años 70, que ya empiezo, ya a la edad de 18 años, a exponer en serio y a dar clases, me traslado precisamente a Paraíso de Cartago, al anexo de la casa del artista de Paraíso, donde también empiezo a dar clases y me involucro allá con dos amigos míos, uno es taxista en Paraíso y el hermano que ahora trabaja mucho para sanear de vida pública, ese escritor también ya está pensionado, Alejandro Madrid Martínez y Víctor Madrid Martínez. Y precisamente con ellos me iba a las fincas de café que habían en Cachi, familiares de ellos, y tenían chayoteras también. Entonces desde eso vengo yo muy involucrado en lo que es el campo y más que todo el café, y cogí café durante muchos años. Pues el tema del café siempre me ha apasionado en la pintura, porque es algo que no es como muchos quisieran ver en mi pintura, verlo realista, casi fotográfico, pero mi obra es muy impresionista y toda la vida he trabajado en impresionismo en la pintura. Ya precisamente ahora el 7 de marzo que pasó, cumplí 59 años en la pintura. Un 7 de marzo de 1963, a las 5:30 de la tarde estaba ingresando yo al Teatro Nacional con carnet del Patronato Nacional de la Infancia, que era un permiso para, por ser menor de edad, andar en la calle de 6 horas. La escuela funcionaba de noche, no había energía, era de 6 de la tarde a 10 de la noche. Es lo que es la pasión, sí, ¿verdad? Que trabajabas y estudiabas de noche. Sí, ya por los años 80, que se inicia los años 80, 90, se inicia el Grano de Oro, empiezo a participar en los concursos del Grano de Oro. De hecho, cuando el Grano de Oro cumplió 12 años del concurso, me homenajearon por ser uno de los más viejos del concurso del Grano de Oro. Ahora he dejado un tiempo que no voy y otro que voy, pero siempre he participado en la. Hay algo bien interesante sobre su familia, su papá que decía sobre el arte o sobre los artistas. Eso es bien interesante. Mi papá no aceptaba que estudiara arte. Claro. Cuando yo entré a los 8 años, les voy a contar una anécdota. Yo entro a estudiar arte, a mí me llevan escondidas al Teatro Nacional una hermana que ya murió, Mireya Jiménez Castillo. Ella me lleva al Teatro Nacional a escondidas. Pues yo iba, y en el día iba a la escuela, salía de la escuela y me ponían a trabajar aquí en San José, trabajar en el telégrafo. Me andaba todos a avanzar repartiendo el telegrama. Salía de trabajar y a las 5 me iba para la casa del artista, a las 10 de la noche a la casa. Pues él decía, no me suena decir esto, pero
decía que el arte era de vagabundos y de los ricos. O sea, gente no era ni tan sencilla porque los abuelos vivían aquí en este barrio. Aquí vivía, mi abuelo era un alto empleado de la aduana principal, mi abuela sí era una ama de casa, pero eran de aquí de Barramón. Pero el rebelde de la casa fue siempre él. Pero nunca aceptó también que yo estudiara pintura. Ahora viene la anécdota, en los años 80, 70, 80 se inaugura Ramírez Badío. Entonces se inauguran Ramírez Badío y los locales están todavía desocupados. Le piden a Doña Espinal una exposición en todos los locales. Expone Rafa Fernández, Chino Morales, un pintor que era de Cartago, de San Carlos, Palares, lo más grande, el Red Blanco, Gerardo González, que ahí vive en Cachí, Gerardo Madrigal, que murió, bueno, muchos artistas reconocidos. Sí, es de la grande camada de esa época. Pero lo más grande centro del chiquillo era yo. Yo expongo como unas 15 acuarelas en papel y cartón. Resulta que al día siguiente que llego yo a la exposición, ahí todo era abierto, me encuentro todas las acuarelas cortadas con cuchillo. No. Habían bajado mis acuarelas, yo estaba así, yo estaba chiquillo y me pongo a llorar. Ahí llegó Mario Ramírez Badío, que era el dueño, y me dice, mira muchachito, ¿qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que pasa? Yo me duele, le digo, porque ¿por qué a mí, que no soy un pintor, y estoy empezando, no soy reconocido, que por qué no Rafa Fernández, a un Chino Morales, a uno de esos que es grande, le digo, ¿por qué me pedazan mis acuarelas? No, para no cansar los juegos muertos, llegó la televisión. En aquel tiempo era un periodista, Ana Lorena Chavarría, de Canal 6. Llegaron los medios de comunicación, resulta que hicieron reportajes sobre todas las obras rotas. En aquel tiempo era la I, llegó la I, no era la OIJ. Entonces se hizo una publicidad enorme. Mi padre, en ese entonces, estaba sentado en la casa viendo televisión y vio las noticias. Cuando él me vio y vio las noticias, ahí llegó y dijo, verdaderamente, porque me dijo que quería estudiar era eso, y ahora yo reconozco lo que era. Entonces ahí ya yo empecé a hacer nombre en la pintura. Y había un señor, un médico que ya murió hace muchos años, vivía en Los Dioses, el doctor Antonio Garea, llegó a la exposición, estando Rafa Fernández, estando Chino Morales, que eran los maestros míos. Llegó y me dijo, no, yo no quiero las obras que usted tiene de buenas, yo quiero las obras que están rotas. Compró las obras, yo no sé cómo hizo, las mandó a Fabriano en Italia, donde hacían el papel, y en Italia restauraron el papel y restauraron todas las acuarelas. ¡Qué interesante! Y él guardó la colección esa de obras rotas. Porque él me dijo, no, las obras que yo quiero son estas, no las que están ahí. Oye, pues estas obras van a valer con el tiempo. Yo nunca supe si la familia era restaurada o no restaurada. Él murió hace años, pero sí. Y ahí ya yo empecé a meterme más en la pintura. De hecho, aquí en Barramón, como le digo, aquí a la vuelta teníamos un estudio, el maestro Antonio Arroyo de Pablo, era él el estudio, y yo trabajaba con él, después teníamos un estudio aquí a la vuelta. Lo tuvimos por varios lugares, aquí por Telar Los Leones, en Barrio Román fue lo último donde tuvimos hasta comparación. Y siempre en la casa del artista dando clases y exponiendo en todos lados. Usted sabe que soy miembro de Pintar de acá, soy miembro de la Fundación Arte en Colombia, fui miembro de la Mundial Arte de París, y ahorita, hace 2 años, 2 o 3 años, el 19, tres universidades de México me otorgaron el grado de doctor honoris causa en un doctorado por 3 universidades de México. ¡Wow! Y ¡Qué trayectoria! También una beca. Sí, en 1989 viajé a México con una beca
estuve allá en México como por un año, regresé y en el 92 volví a viajar a México. Sí, es una trayectoria de toda la vida. Y estuve en la escuela de San Carlos, la Esmeralda y la UNAM. Bueno, para nosotros acá desde Arquitectura es un verdadero honor tener, bueno, esta es la obra, ¿verdad? Esta fue la obra que nos hizo don Ricardo a nosotros, se llama Mujer con Aroma Café. Contanos un poco de la obra, ¿qué es esa mezcla que tiene? Bueno, la obra la hice en sí porque yo me crié mucho también aquí en Tibás, barrios muy pobres. Entonces, ver las casitas desde los cafetales que se veían las casas para arriba en Loma, o viajando hacia Cartago cuando iba a Paraíso, Mochomó. De hecho, en Paraíso hubo un precario que desapareció por donde están los bomberos. Y me gustaba, porque la casa del artista estaba ahí. La casa del artista estuvo en un lugar que era de puros, era una fábrica de puros, desapareció ahí, montaron la casa del artista. Y me gustaba caminar cuando no había clases que estaban en Paraíso, ver los precarios esos que estaban ahí y los cafetales a la par. No había un contraste entre la gente, el cafetal y su barrio, y ver sus casitas con humo, con todo eso saliendo de los colones. Entonces ahí más que todo por eso me involucré entre el urbano y el café. Y es que en el GAM había muchos cafetales, incluso entre ríos. Bueno, todo ese barrio que lo forma un francés, Amón, el nombre ahorita no recuerdo, ¿no? Correcto. Ese no. Había un beneficio. Sí, el beneficio quedaba de acá, donde estamos como a 4 cuadras para abajo, donde está el Hotel Taurina. Porque por las casas coloniales que había en aquel tiempo y aún aquí en San José, muchas de las casas que habían de cemento las pintaban también, ya fuera con azul y blanco, rosa con blanco, igual en los barrios, en Barrio Luján, Barrio México, en todos esos lados. Bueno, el rojo para mí significa Costa Rica, el azul y el blanco igual. Y el blanco se dejaba también por la cal, ¿verdad? Sí, yo he hecho también la casa donde vivíamos, preparábamos la cal para pintar la casa, se preparaba con tuna, se machacaba la tuna y se preparaba con la cal para que se mejora adherencia. Sí, la mejor adherencia en la pared, porque como era adobe, nosotros mismos también hacíamos el adobe, el adobe no, el bajareque, era barro, se hacía el barro con paja, moñiga, se mezclaba y se iba tirando a la pared. Después mis abuelos iban afinando, mi abuelo. Y nosotros nos enseñaron a encalar las casas y todo. Y ese trabajo en el rostro de la mujer, ¿cómo trabajaste el tema de los ojos, el tema del cabello, la expresión? La mujer, yo empiezo más que todo como en los 80 ya a trabajar el tema de la mujer porque me llamó mucho la atención la mujer que migra del campo a la ciudad. Y veía, cuando yo era cartero y sin correr, yo veía las expresiones de las personas que me topaban en San José que venían llegando del campo a trabajar. Yo conocía en San José y esa mirada triste de mujeres que venían a hacer vida apenas en San José. Por eso es que yo rindo un homenaje a la mujer en todas las obras mías. Y es que su obra también es costumbrista, pero contemporánea. Es muy alternativa, pero siempre manteniendo la parte costumbrista. Sí, bastante costumbrista. Como que es ya el tema agrícola o el café. Y lo urbano es, esto representa mucho la tanta pobreza que ha habido en el país también. Y los cambios. Los cambios. Porque todos vivimos esas épocas, ¿verdad? Trabajando en el campo, viviendo, pasando años. Bueno, hambre no pasamos nosotros, porque si no había que comer, habían guineos que comer. Exacto. Habían naranjas, habían nísperos, habían potreros, habían bañabales. Los de ahora puede que sí, pero nosotros no pasamos
Enterramos los racimos de guineo en los huecos para venir dentro de 8 o 15 días a comer. Don Ricardo tiene todo ese gamaje vivencial del café y bueno, y como nosotros somos este café, ¿verdad? Arquitectura, quisimos con don Ricardo manejar una nueva forma de consumir el café. Estamos trabajando la región de Naranjo y la región de Tarrazú. Entonces, Víctor, contanos cuáles son estas dos ediciones que estamos trabajando. Por ejemplo, acá tenemos el Black Honey, utilizando la obra, parte del diseño y hablamos un poquito de la trayectoria de don Ricardo que hemos conversado en el video. Lo más que todo es un café, digamos, de especialidad. Y el Black Honey es un proceso bastante interesante porque se deja secar al sol por campos africanos por un mes aproximadamente. Hay que estarlo manipulando y moviendo. Sí, todo el año, secado, no coja humedad, no coja hongo. Porque eso crea un hongo, exactamente. Entonces, este café es bastante exclusivo y lo quisimos para comunicar. Y tenemos también la versión que introducimos en esta edición de café de naranja. El tradicional, que es, digamos, el sabor que nos heredaron nuestros abuelos, que era un tueste un poquito alto. En esa época el café se hacía de forma muy rudimentaria y eso lo llevamos nosotros y nos acostumbramos a tomar un tueste más oscuro, que es un tradicional lavado de naranja. Entonces ahí, si juntamos las dos obras, ¿verdad? Una al lado de la otra, formamos el rostro de nuestra mujer aroma de café, que es la obra oficial que estamos utilizando de don Ricardo para este gran homenaje que estamos haciendo a su trayectoria, a su trabajo, y bueno, ahora vamos a poder tomar café. Este de naranjo viene del pueblo de mi madre, es naranjeña. Ah, bueno, qué belleza. Mis bisabuelos tenían fincas de café y fueron los criadores del cantón de Naranjo, o sea, el tatarabuelo mío fue el criador de Naranjo, pudo estar ocurridos. Eran cafetaleros. Pues nosotros súper felices porque desde que lanzamos la marca Arquitectura Café queríamos hacer algo así como especial. Claro que sí. Y ya hacemos bien con qué día de artista. Exactamente, entonces de verdad Ricardo, es un placer escuchar un poquitito de tu historia y lo hermoso que es lo que nosotros buscamos en este café, ¿verdad? Que es tener un gran café, el café mejor del mundo, que es el café de Costa Rica, con grandes artistas, con trayectoria y presencia a nivel mundial, como lo es don Ricardo Jiménez. Así que muchísimas gracias. El arte del café con las artes plásticas. Exactamente.